Hola, amada iglesia, para nosotros es un privilegio una vez más que te puedas conectar con nosotros, que puedas adorar con nosotros al Señor. Yo te invito a que por un momento tú cierres tus ojos y empieces a exaltar al Señor. Oh amado Dios, gracias por lo que has hecho en nuestra vida, gracias porque has sido fiel con nosotros, Señor. Porque sin merecer nada, Señor, tú nos diste todo, Señor. Y aún así nos das tu fiel y maravilloso amor. Y es de ese amor que cantamos hoy. De tu infinito amor, maravilloso Rey. Mucho tiempo busqué una razón de vivir, y en medio de mil preguntas tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir, y en medio de mil preguntas tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor, y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, y cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mi
Señor, de tu fidelidad con nosotros. Señor, cantaremos por siempre de tu fiel amor, Señor, de tu fiel amor. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Y en mi vida ha sido bueno, y en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada
cantaré de tu amor, de tu bondad, Jesús, porque en mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida, vamos, cántalo. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Oh Rey magnífico Señor, porque tú eres Rey para siempre, por los siglos de los siglos. Hoy te exaltamos solamente a ti, Señor, solamente a ti, oh Dios maravilloso. Nuestro corazón se postra y se inclina ante ti, porque entiende quién eres tú y entiende tu magnificencia. Y aún siendo tan grande, tan maravilloso, tan extraordinario, tan sublime, has decidido amarnos, has decidido perdonarnos, Cordero y León. Cuán grande eres tú, Señor. Cuán grande eres tú, Señor. Maravilloso. Y hoy cantamos al que reina por los siglos de los siglos. El esplendor del Rey, vestido en majestad, la tierra alegre está. La tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande el tiempo está en él, el principio y el fin, principio y el fin, la Trinidad de Dios y el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y León, Cordero y León. Cuán grande
cántale cuán grande, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande y cuán grande es Dios. Y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Y cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo es, y eres digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Y tu nombre sobre todo es, y eres digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cántalo por una última vez. Cuán grande es Dios. Y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Hoy cantamos de tu grandeza, Señor. Hoy cantamos de tus maravillas. Cuán grande y sublime eres tú, papá. Cuán grande y sublime, cuán bello eres tú, oh mi amado, mi Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que te moviste en medio de este momento de alabanza y de adoración, y que lo seguirás haciendo, Señor, en el transcurso del día, de la semana, de la noche. Lo único que pedimos, Señor, es poder ver tu gloria, y es poder verte, Señor. Maravilloso Rey. Te entregamos este momento, Señor, que sigue, porque todo es para ti, Señor. Que en medio de la predicación, Señor, no sean palabras de hombre, Señor, sino que sean palabras del Espíritu Santo, y palabras que vengan directamente desde el cielo. Que se hable lo que tú quieras hablar, Señor, hoy a tus hijos. Que se haga tu voluntad en el cielo. Iglesia Vendimia Online, bienvenidos una vez más a nuestro servicio el domingo. Estamos muy felices y contentos de poder tenerte en casa. Recuerda que la distancia no es una barrera para poder reunirnos en el nombre de Dios y poder aprender todos juntos y ser una familia. Que no sea una distancia entre nosotros, sino más bien que sea lo que nos una a que todos los domingos nos sigamos reuniendo y aprendiendo más sobre nuestro Padre Celestial. Te invitamos a que te conectes a nuestros grupos de WhatsApp. Aquí abajo estamos dejando nuestro número de WhatsApp para que nos escribas y puedas hablarnos y nos mandes tu petición de oración y poder orar por ti y por las peticiones que tienes. Y también recuerda que tenemos un reto. Invita a 2 o 3 personas a tu casa y empiecen a ver el servicio online, todos reunidos desde un mismo hogar. Y de esa manera podremos extender el evangelio a más lugares del mundo y empezar nuestras casas Cornelio y pronto la plantación de nuestras iglesias presenciales en cada una de sus ciudades.
Esperamos que esta palabra que viene en este momento sea de mucha bendición. Gracias por ser parte de la familia. Recuerda, mi casa es tu casa y juntos somos más fuertes. Te mandamos un fuerte abrazo y que Dios te hable en esta mañana. Iglesia, bienvenidos a un nuevo servicio. Qué placer es tenerlos en esta mañana reunidos con nosotros. Nos place mucho poder saludarlos desde la distancia, pero esperamos que muy pronto sea en la presencia. Y estamos empezando un nuevo capítulo el día de hoy. Queremos tocar un nuevo tema en esta mañana, pero primeramente oremos antes de iniciar. Y Señor Dios Todopoderoso, amado celestial, gracias te doy, Papá Dios, por una nueva mañana que nos reúnes. Gracias porque podemos estar como familia, Señor Dios, reunidos a la distancia, amado, a un solo nombre que es el tuyo, Padre Santo. Habla a nuestros corazones, sé tú, Señor Dios, que en redarguya de pecado y justicia la vida de todos los que estemos escuchando, Señor Dios, esta prédica, y que seas tú quien nos guíe por tu camino, amado celestial, en santidad y rectitud. Te alabamos, Señor Dios, te glorificamos y te honramos porque tú mereces toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Y el día de hoy quiero hablar de un tema muy importante que sé que a todos nosotros nos debe ser de suma importancia y además enseñarnos a vivir una vida conforme al Espíritu Santo, una vida conforme a la voluntad del Padre. Y hemos venido hablando de muchas cosas durante estos tiempos que hemos tenido como Iglesia Vendimia Online. Empezamos hablando sobre el Espíritu Santo, el poder, ser llenos del Espíritu Santo, qué cosas podíamos hacer mediante el Espíritu Santo. Después estuvimos aprendiendo cómo aplicarlo en nuestra vida, cómo vivir una vida de rectitud, cómo seguir la voluntad del Padre, cómo conocer todo esto que proviene de Él. Y después fuimos aprendiendo por medio de nuestro pastor principal, Julio Celi, cómo podíamos tener una vida según como nos decía Pablo en Filipenses, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso era mediante el conocer a Cristo, la voluntad del Padre, vivir una vida conforme a lo que Él nos enseña y entender que debemos de estar en contentamiento, mas no en conformismo. Y según todo esto, hoy queremos entrar en un tema que sé que todos nosotros nos va a tocar el corazón y nos va a hacer meditar, pensar, porque la prédica de hoy es para eso. Para que todos pensemos y entendamos qué quiere Dios para con nosotros. En qué punto de nuestro cristianismo estamos. ¿Somos seguidores de Cristo o no lo somos? ¿Somos verdaderos discípulos o simplemente somos personas que dicen ser creyentes, que dicen ser cristianos, pero que en sus acciones no lo son? Y por eso el día de hoy vamos a estar haciendo una comparativa entre dos hombres de la Biblia que nos van a enseñar y nos van a descifrar y mostrar en qué estamos nosotros. Y el título de la prédica para hoy es Saúl versus David. Saúl versus David. Y quiero empezar hablando sobre Saúl. Saúl era un hombre moralmente bueno. Podemos ver que era un buen padre, que su hijo Jonatán lo amaba con toda su vida y que aunque era muy amigo de David, Jonatán decidió morir juntamente con su padre, lado a lado, porque amaba a su padre. Porque su padre era un buen hombre, era un buen esposo, era un buen rey, buscaba lo mejor para su reino, buscaba lo mejor para su pueblo, perdonó vidas en la guerra, perdonaba a las personas, ayudaba, daba, entregaba, y vivía por su pueblo y para su pueblo y por su familia y para su familia. Moralmente, ante la sociedad, era un muy buen hombre. Pero ante los ojos de Dios, que es lo realmente importante, Saúl tenía un corazón conforme al del Señor. Y por eso hoy quiero que entiendas algo, y es que Saúl conocía de Dios, pero no conocía a Dios con el tiempo. ¿Cómo así? Venga, te voy a explicar esta ciencia. Porque Saúl conocía de Dios. Como judío creció conociendo de Dios.
Sabía quién era Dios, sabía lo que había hecho por el pueblo, sabía que era el que guiaba al pueblo. Tenía todo el entendimiento y conocimiento respecto a Dios. Sabía cómo se hacían los sacrificios, cómo eran los rituales, cómo eran las fiestas judías, cómo eran las tribus, cómo era todo esto que los judíos tenían para honrar a Dios, para alabarlo, para adorarlo, qué no tenía que hacer, qué sí tenía que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Saúl conocía todo esto, conocía la ley de pie a cabeza, lo sabía todo detalladamente, pero Saúl no conocía la voluntad de Dios y el corazón del Señor. Y tal vez en un tiempo de la vida de Saúl sí llegó a tener intimidad con Dios, Saúl sí llegó a agradar a Dios, Saúl sí llegó a tener esa intimidad con el Señor, pero al pasar el tiempo, Saúl fue alejando su corazón del Señor y por eso terminó solamente conociendo de Dios y no conociendo a Dios. Porque no se trata de una etapa de tu vida, se trata de toda tu vida. La vida nuestra no es simplemente una carrera de 100 metros, la vida nuestra es una carrera, una maratón larga, en donde no se trata de qué tan rápido vas, sino de la resistencia que tienes hasta llegar al final. Y eso trata con nuestra relación con Dios. Porque mira, Saúl sabía los rituales de sacrificio, pero no sabía dar un verdadero sacrificio. Entre otras palabras, no sabía cómo darle a Dios algo que le agradara. Saúl sabía cómo hacer el sacrificio, mas no sabía cómo hacer que a Dios le agradara su sacrificio. Y Dios a nosotros no nos pide sacrificios, nos pide corazones que le agraden a Él. Corazones que vayan conforme a su voluntad. Corazones que estén conectados con el Espíritu Santo. Y no sé si recuerdas aquel ejemplo que te di cuando hablábamos del Espíritu Santo y el estar conectados a Él, de que nosotros somos aquella bombilla que necesita estar conectado a la luz, a la electricidad para poder emanar luz. Cuando no estamos conectados con el Espíritu Santo no sabemos qué es lo que le agrada a Él. Pero cuando conocemos qué es lo que le agrada a Dios, vamos a saber dar sacrificios conformes a la voluntad del Señor. Porque mira, hay personas que oran, personas que ayunan, que leen la palabra, pero que no saben cómo hacerlo para mover el corazón de Dios. Muchas personas simplemente ayunan por su propio beneficio. Entonces necesito que Dios me haga un milagro. Necesito una respuesta urgente. Necesito salir de la preocupación en la que estoy. Necesito salir de los aprietos en los que me encuentro. Entonces hago un ayuno de tantos días. Hago un ayuno de esto. Hago el ayuno de Daniel. Hago un ayuno completo. Hago un ayuno de una semana. Hago un ayuno de redes. No sé. Los 1000 ayunos que existen empiezan a hacerlos porque quieren es una respuesta de Dios. Y quieren que Dios les haga el milagro. Pero no quieren conocer al Señor. Y no hemos entendido que el ayuno no es para el beneficio de nosotros al conseguir el favor de Dios, sino que el ayuno es para el fortalecimiento espiritual nuestro, que nos va a dar un beneficio a favor de nosotros, porque vamos a conocer la voluntad del Señor. Ayunamos para fortalecernos espiritualmente, no ayunamos para conseguir milagros. Pero muchos tenemos la creencia, o mejor dicho, muchos tienen la creencia de que si ayuno, Dios me responde. Si ayuno, entonces pongo en obligación a Dios a conceder los milagros que necesito, a darme la respuesta que quiero y que anhelo. Pero muchas veces las respuestas que vamos a conseguir de nuestros ayunos son cosas contrarias a las que estábamos buscando, porque ahí es cuando entendemos la voluntad del Señor y que no es lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere para con nosotros. Con base en esto debemos de entender que nuestra oración, nuestro ayuno, nuestra meditación en la palabra del Señor debe ser para mover el corazón de Dios. Buscamos ayunar para mover el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque amo tanto al Señor. Quiero entregarme al Dios. Quiero estar conectado con el Espíritu Santo. Y por eso me fortalezco espiritualmente. Someto a mi carne. Cuando hablábamos del Espíritu versus la carne, someto a mi carne y dejo que el Espíritu Santo me invada, me llene, se apodere de mí, entre como viento soberano, se apropie de mis deseos, de mi vida, de mis pensamientos, de mi voluntad. Y de esa manera muevo el corazón de Dios y lo agrado. Y conforme a lo que hago es para la voluntad del Señor y no para mi beneficio. Porque no se trata solo del sacrificio. Se trata de al que tú le estás haciendo el sacrificio. Wow,
¿Cuántos dicen amén a eso? Y lo repito una vez más. No se trata solo del sacrificio, se trata de al que tú le estás haciendo el sacrificio. Tus sacrificios no se tratan de lo que haces, sino que se trata de para quién lo haces. Y cuando entendemos que nuestros sacrificios son para Dios y lo hacemos para agradar a Dios, todo lo que significa ese sacrificio cambia por completo y la magnitud de bendición llega de una manera sobrenatural a tu vida. Y no sé cuántos dicen amén a esto, porque el día de hoy quiero que entiendas esto. El día de hoy quiero que trates de persuadirte, de entender, de apropiarte de que los sacrificios que haces no son para tu bienestar, no son para ti, son para el Señor. Y por eso traigo esta comparativa de Saúl contra David. Porque el conocer de Dios te hace saber cómo hacer un sacrificio, pero la relación con Dios te enseña cómo agradarle en el sacrificio. Aleluya. ¿Cuántos dicen eso? Porque mira, el conocer de Dios te hace saber cómo hacer todos los rituales litúrgicos bien. Entonces, sé cómo leer la Biblia, sé cómo orar, sé cómo ayunar, sé cómo congregarme, sé que tengo que llegar temprano, sé qué significa el diezmo, sé qué significa las ofrendas, sé qué significa ayudar al prójimo, sé qué significa ayudar al que necesita que sea ayudado. Entiendo qué es la empatía, entiendo qué es el amor de los unos a los otros. Tengo todo el conocimiento, pero tal vez no tengo la aplicación. Sé cómo ayunar, pero no lo hago con la manera correcta. Sé leer la Biblia, pero no lo hago con la intención correcta. Sé cómo orar, pero no lo hago para hablar con Dios, sino para que Dios escuche lo que quiero yo y no yo escuchar lo que quiere Dios. Sé ir a la iglesia, pero siempre solamente me siento a escuchar, solamente recibo, pero no doy. Sé de qué se trata el diezmo, pero no lo hago con un corazón generoso. Sé de qué se trata las ofrendas, pero no lo hago porque nunca me alcanza. Entonces no tengo el conocimiento verdadero de lo que son las ofrendas. Y cuando entendemos que una relación con Dios me enseña a cómo agradarle en el sacrificio, mis sacrificios empiezan a tomar sentido. Y en lo sobrenatural, en el ámbito espiritual, celestial, las puertas empiezan a abrirse y las bendiciones empiezan a derramarse, porque ya no lo estás haciendo por un beneficio propio, sino que lo estás haciendo por un agrado al Señor Dios Todopoderoso. Cuando yo tengo esa relación, esa intimidad, cuando estoy conectado al Espíritu Santo, mi relación de intimidad es tan fuerte que sé que le agrada y que no le agrada. Entonces, todo lo que hago empieza a tomar sentido. Y empiezo a glorificar a Dios con mis acciones, con mi vida, con mis decisiones, con mis pensamientos, porque estoy conectado al Espíritu Santo. Y esto empieza a tomar sentido de una manera increíble y empiezo a ver cómo las cosas en el cielo se empiezan a desatar. Porque mi relación con el Señor es bilateral, no unilateral. No es solo de un lado, es de ambos lados. Ambos estamos poniendo. Dios ya puso todo y Dios está poniendo todo en la mesa. Falta de ti para que esa relación empiece a fluir. Wow. Y cuando entendemos que debemos de hacer sacrificios buscando a Dios, los favores de Dios empiezan a acontecer en nuestra vida. Mi pregunta el día de hoy para ti que estás viendo esto en esta mañana es: ¿haces sacrificios buscando a Dios o buscando solo el favor de Dios? ¿Estás buscando los panes y los peces o estás buscando el que multiplica los panes y los peces? ¿Estás buscando la abundancia o estás buscando el que da abundancia? Porque es muy diferente. Muchas personas dicen estar buscando a Dios, pero lo único que están buscando es la bendición de Él. Por eso muchas veces las oraciones suenan: Señor, dame, dame, dame. Señor, haz esto, esto y esto. Señor, de esta manera, haciendo esto, en este tiempo. Y muy pocas veces se escucha: Señor, sé que no estoy en los mejores tiempos, pero que se haga tu voluntad. Que sea la tuya y no la mía. Porque si tengo que sacrificar, lo hago es para agradarte a ti y no para buscar un beneficio
propio. Haces sacrificios para que te conozcan a ti, pero no haces sacrificios para que lo conozcan a Él. Y ahí hay algo grande y enorme que quiero desarrollar en esta mañana. Haces sacrificios para que te conozcan a ti, no para que lo conozcan a Él. Y muchos de nosotros hemos caído o estamos cayendo en eso. Muchos ayunamos y le decimos a Raimundo y todo el mundo: estoy en un ayuno de 21 días porque esto y aquello y aquello. Estoy haciendo el ayuno de Daniel por esto y aquello y aquello. Mis devocionales son así, mi manera así. Y estamos constantemente alardeando, no para enseñar, moldear o guiar, sino para que la gente vea lo espiritualmente maduros que somos. Pero los que alardean de una madurez espiritual son los más bebés en el espíritu. Aquellos que se entronan a sí mismos en espiritualidad son los menos espirituales que hay. Porque el mismo Jesús lo dijo: cuando vayas a orar, enciérrate en tu cuarto, que será aquel que te escuche, que te recompensará en lo público. Pero aquellos que se alardean en público solo serán recompensados por esas ocasiones, por aquellos que lo escuchan. Pero si queremos ser exaltados en público, nuestra intimidad debe ser en lo privado. No se trata de que alardeemos para que conozcan a nosotros en lo espiritual, sino que en lo espiritual no conozcan a nosotros, porque mantenemos en lo privado con Él. Por eso quiero que me acompañes a nuestro primer texto de esta mañana y la base de toda nuestra prédica del día de hoy, y es Samuel, Primera de Samuel, capítulo 13, versículos del 8 al 14. Primera de Samuel, capítulo 13, versículos 8 al 14. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: allí estuvo esperando 7 días, según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó: tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé: los filisteos ya están por atacarme en Gilgal, y ni siquiera he implorado el favor del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Te has portado como un necio, respondió Samuel. No has cumplido el mandamiento que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre, escuchen esto, un hombre conforme a su corazón. Wow. Y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has obedecido. Qué fuerte. Mira, aquí entendemos todo lo que vengo desarrollando en esta prédica. Un Saúl conocedor de cómo hacer un sacrificio. Israel, antes de ir a la guerra, siempre hacía un sacrificio para obtener el favor de Dios. Y cuando se alzaba un holocausto, un sacrificio agradable a Dios, Dios daba su favor e Israel ganaba todas las batallas. Y Saúl y el pueblo sabían eso. Estaban a punto de enfrentarse. Tenía una orden simplemente de obedecer, ser paciente. Samuel iba a llegar en su momento a hacer el holocausto, a hacer el sacrificio para obtener el favor de Dios e ir a la batalla. Pero Saúl, al ver que su pueblo empezaba a desfallecer, a rendirse, a darse por vencido, a quitarse los uniformes, a quitarse todo aquello que tenían puesto para la batalla, a tirar las espadas e irse, Saúl simplemente por obtener el favor de la gente, no el favor de Dios, para que sus guerreros no se fueran y lo abandonaran. No le importaba si Dios lo abandonaba o no, le importaba más tener a sus guerreros con él y que vieran de manera que no fuera verdad un holocausto. Él iba a hacer lo que fuese para obtener el favor de su gente.
A Saúl le importaba más lo que pensara el pueblo que lo que pensara Dios. Porque Dios le había dado una orden. Pero lo que pensaba el pueblo lo estaba llevando a tomar una acción que desobedecía lo que Dios le había mandado hacer. Por eso Saúl tomó la iniciativa e hizo el sacrificio. Tráiganme en el holocausto y los sacrificios, que yo lo hago. Solo era para agradar al pueblo, mas no agradar a Dios. ¿Por qué? Te repito lo que ahorita te decía. Saúl conocía de Dios, pero no conocía a Dios. Porque el que conoce a Dios y tiene una relación con Dios, entiende que no se trata de agradar a la gente, sino que se trata de agradar a Dios primeramente. Antes que tu familia, antes que tu pareja, antes que tus hijos, antes que tu iglesia, antes que tus amigos, antes que tus deseos, va primero Dios. Y cuando entendemos eso es porque estamos conectados al Señor. Por eso a Saúl se le fue quitado lo que más quería, que era su reino. Porque tratando de agradar a la gente, desagradó a aquel que le había dado todo lo que él tenía. ¿A quién estás agradando tú? ¿A la gente? ¿Quieres es el favor de la gente o quieres es el favor de Dios? Porque a Dios le importa más tu corazón, que le obedezcas, que lo que puedas hacer por los demás. La consecuencia de yo tener una relación con Dios y obedecerle, la consecuencia es que beneficio a los demás y a mi vida. Pero cuando buscamos constantemente agradar a las personas, no vamos a poder agradar a Dios en lo absoluto. Y debemos de entender esa magnitud en este momento. Debemos de entender eso. Y mira, las cosas te pueden salir excelente, perfecto. Porque si seguimos leyendo, vamos a dar cuenta que aún así, aunque no hicieron el holocausto correcto, aún así ganaron. Aún así fueron victoriosos en la guerra. Y tú puedes pensar que por estar haciendo las cosas bien moralmente y todo te salga bien, entonces tienes el agrado de Dios. Y con esto vemos que no es verdad. Las cosas te pueden estar saliendo perfecto. Puedes estar ayunando a tu manera sin buscar el agrado de Dios y las cosas te pueden salir perfecto, pero eso no significa que tengas el respaldo de Dios y el favor de Dios contigo. Wow. Porque por eso vemos tantos ministros, tanta gente en el mundo que predica, que tienen mega iglesias, que van por el mundo haciendo cosas sorprendentes, pero que su vida, que su testimonio, que las cosas que después resultan no van acorde a lo que predicaban, o que predican falsas doctrinas y mucha gente los sigue. Y es porque tratan de agradar a la gente y trae resultado en este mundo, pero no trae resultado en lo celestial. Por eso le pido a ustedes que entendamos esto. Le pido que entendamos que lo más importante para nosotros es buscar agradar a Dios. Por eso quiero que me acompañes y leas conmigo Samuel 15, versículo 22. Primera de Samuel 15, versículo 22. Y dice, Samuel respondió, ¿qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de carneros. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezca holocausto y sacrificios o que se le obedezcan lo que Él dice? No se trata de lo que tú haces, se trata de tu relación con el Señor. Muchas veces dejamos de intimar con Dios, dejamos de relacionarnos con Él porque nos ocupamos en muchas cosas. Y pensamos que por estar ocupados estamos agradando a Dios. Estamos sirviendo en la iglesia, estamos yendo a la iglesia todos los días, estamos en esto, estamos en aquello, pero no tenemos devocionales, no tenemos tiempo de oración, no tenemos intimidad con el Señor. Y aunque servimos, ministramos y hacemos las cosas bien para Dios, nuestra relación con Dios está por el piso. ¿Y qué le agrada más a Dios? ¿Lo que tú haces por Él o para Él o la relación que tú tienes con Él? Para Dios es más importante el corazón afinado, sintonizado con Él, que corazones que simplemente buscan servirlo sin tener relación con Él.
Porque muchas veces buscamos servir para ser vistos, no servir por amor a Dios. Porque deberíamos de entender que si estamos sirviendo es porque estamos relacionados con Dios. Entendemos que Dios nos ama, que Dios nos dio todo, y por agradecimiento y el relacionamiento y la conexión que tenemos con Él, servimos a nuestros prójimos. Servimos en la iglesia. Damos de nuestros dones y talentos para el crecimiento, porque tenemos un conocimiento de relación que queremos que las otras personas puedan experimentar. Saúl seguía sin entender esto. Por eso Samuel fue a regañarlo. Porque aunque ganaron la guerra, Saúl terminó haciendo también todo lo que Dios le había dicho que no hiciera. Dejó vivo al rey de aquel pueblo que le había dicho que no lo dejara vivo, y lo tenía preso. Y Samuel llegó a matar a ese rey. Samuel llegó a regañar a Saúl. Y ahora sí, después del regaño, Saúl solo le importaba el agrado de la gente. Por eso se le tira a Samuel y le dice: ora por mí y dame tu favor al frente del pueblo para que vean que aún tengo el respaldo de Dios. Sigue leyendo, léelo en tu casa, todo el capítulo completo. Saúl, aún después de varios regaños, no entendía que Dios no quería los sacrificios de él, sino que buscaba un corazón sintonizado. Dios lo que quería era el corazón de Saúl, no lo que él pudiera hacer por el pueblo, no las victorias, no las guerras ganadas, no un reino unido y establecido y fuerte. Quería era el corazón de él. Pero Saúl al fin y al cabo solo buscaba el agrado y el favor de su gente, de su pueblo, porque lo más importante para él no era Dios, sino que era su reino. Era lo que tenía en sus manos. Saúl se movía, era por el corazón de la gente, y David se movía por el corazón de Dios. Y aquí es donde quiero empezar la comparativa. Saúl se movía era por el corazón de la gente. Saúl quería era complacer a la gente, pero David hacía todo lo contrario. David se movía era por el corazón de Dios. En otras palabras, quiero decirte algo. Mira, David es el sueño de Dios hecho realidad. Dios buscaba a David, mientras que Saúl era el sueño de un pueblo y la respuesta de Dios al sueño de ese pueblo. El pueblo buscó un rey y se le dio a Saúl. Pero Dios buscó un corazón conforme a él y por eso estableció a David. Qué lindo sería nosotros ser el sueño de Dios hecho realidad. Porque Dios nos busca a nosotros como buscó a David, pero depende de nosotros tener esa relación que tuvo David con Dios. Depende de nosotros también ser hombres y mujeres que podamos ser llamados conformes al corazón de Dios. Y ahorita hicimos una comparativa de que Saúl moralmente era bueno, pero no agradaba a Dios con su corazón. Y David, por el contrario, moralmente tal vez no fue el mejor hombre. Aunque Saúl cometió muchos errores, creo que David cometió aún muchos más. Y lo conocemos por eso. Pues a David lo conocemos como un hombre conforme al corazón de Dios, pero que fue mal padre. Sus hijos se peleaban constantemente entre ellos, se mataban entre ellos mismos. Uno quiso quitarle el propio reino a su padre. Él engañó a su esposa, mandó a matar al hombre para ocultar su pecado. Uno de sus hijos violó a una de sus hijas. Su familia estaba desintegrada por su acción. Sus amigos también. Y aún así, el Espíritu Santo del Señor estaba con él. Y esto puede sonar muy contradictorio porque la diferencia de Saúl es que David buscaba era el corazón de Dios. Se arrepentía de corazón. Saúl pecaba. Y pecaba tal vez de maneras que muchos dirán, pero no era la gran cosa. Hizo un sacrificio por sus manos, simplemente desobedeció, mientras que David
cometió adulterio y mandó a matar al hombre. Pero la cosa está en cómo se arrepienten. ¿Qué actitud tomaron después del pecado? Ante Dios todos los pecados son iguales y debemos de entender eso. Todos los pecados ante Dios son iguales. Y la consecuencia del pecado es muerte. Lo que importa es nuestra acción después del pecado. Porque Saúl ni siquiera llegó a tener remordimiento. Y muchos sienten remordimiento a la hora de pecar. Peco, siento remordimiento, pido perdón y vuelvo y caigo. Saúl ni siquiera sintió remordimiento. Pero David, por el contrario, se arrepentía de corazón. David se rendía ante Dios, reconocía sus pecados, reconocía sus acciones, que se había equivocado, pero reconocía que necesitaba de Dios para no volver a hacer lo que había hecho. Que necesitaba de Dios para ser un mejor hombre. Que necesitaba el perdón de Dios y estar con Dios porque era lo único que tenía y lo único que le importaba. Y por eso David tenía un corazón conforme a Dios, y ese corazón era un corazón que sabía arrepentirse, rendirse y humillarse ante Dios. Mira, tus pecados no te definen, sino tu acción de arrepentimiento genuino y rendición ante Dios. Tus pecados no van a definirte ante los ojos de Dios, sino tu acción después de haber pecado. ¿Te estás arrepintiendo? ¿Estás sintiendo remordimiento o no estás haciendo nada al respecto? ¿Qué posición estás tomando? ¿Qué acción estás teniendo? Por eso a David se le conocía como un hombre conforme al corazón de Dios. Porque sin importar su historial, su pasado, sus cosas horribles, buscaba a Dios y lo amaba. Amaba agradarlo sin importar nada. Entendía que cuando cometía errores necesitaba de Dios y no los volvía a hacer. Y es más, tenía adoraciones constantes ante Dios y se veía como buscaba de Dios cada vez más. Y reconocía que sin Dios no era nada. Por eso uno de sus salmos dice que se siente como un gusano ante la magnitud de Dios. Porque aunque Saúl, siendo un buen hombre según la sociedad, era un hombre que no tenía un corazón de arrepentimiento ante Dios. Y por eso, entre muchas cosas, el Espíritu Santo abandonó su vida. Porque Saúl buscaba era la aprobación de la gente y no de Dios. Y por eso el Espíritu Santo abandonó su respaldo. Mientras que David no buscaba el agrado de las personas, sino el agrado de Dios. Y por eso mente tuvo el respaldo del Espíritu en su vida. Por eso conocemos aquella historia en donde está tan emocionado por el arca, porque Dios está entrando, que decidió hacer una fiesta, una conmemoración, lo llamaría yo, un desfile del arca entrando a la ciudad. Y nos dice que era tanta su emoción y su adoración hacia Dios, que se quitó sus prendas de vestir. Y que su esposa lo vio desde la ventana y después le reclamó y le dijo: ¿no te da vergüenza tú, siendo el rey, haciendo esas ridiculeces? Pero él le dijo: no, porque lo hago es para el Señor. Porque a David no le importaba lo que la gente pensara, sino lo que pensara Dios de él. David no buscaba agradar a su pueblo, no buscaba agradar a la gente que lo seguía de su reino. Buscaba agradar al que le había dado todo. Buscaba agradar a aquel hombre, a aquel Dios que lo había amado tal cuando él no era nadie, cuando la gente lo rechazaba. Y fue Dios quien lo aprobó. Por eso el Salmo 51, versículos 16 y 17 dice: yo con gusto te ofrecería animales para ser sacrificados, pero eso no es lo que quieres. Eso no te complace para ti. La mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. David entendió que no se trataba del holocausto y los sacrificios, sino que se trataba de su corazón rendido y humillado ante Dios. Se trataba de cómo él adoraba a Dios, sacrificaba todo por el Señor. No qué tantos animales daba, sino qué actitudes tenía. David entendía que lo único que importaba en su vida era Dios.
Mi pregunta el día de hoy para ti, esta mañana es, ¿quién es Dios para ti? ¿Qué estás haciendo por Dios? ¿Sacrificios solo para buscar el favor de la gente y el agrado de las personas? ¿O haces sacrificios buscando el agrado de Dios? ¿Tienes un corazón arrepentido y humillado ante Dios? ¿O simplemente tienes un corazón lleno de remordimiento por tus malas acciones? ¿Estás buscando el favor de las personas o el favor de Dios? ¿Estás buscando tener intimidad con Dios o simplemente tener una buena vida aquí en la tierra? ¿Te gustan más las bendiciones de Dios o te gusta más el tener a Dios? Eres como un Job, que aunque lo pierdas todo, lo alabarías y glorificarías a Dios y lo entenderías. ¿O eres más como aquellas personas que solamente quieren las riquezas, los bienes, los beneficios, las bendiciones, y en los momentos en que pierden todo, maldicen a Dios, lo rechazan, le dan la espalda? O como muchas otras personas, cuando obtienen todo, se olvidan de Él, porque creen que fue por sus fuerzas, porque creen que fue por lo que hicieron, como Saúl, que lo único que le importaba era su reino, porque pensaba que fue por sus fuerzas, su inteligencia, su agilidad en la guerra, que tenía el reino que tenía, y no entendía que era Dios quien lo había puesto ahí. Por eso me gustaría que leyéramos varios salmos que nos hacen entender el corazón de Dios, el corazón de David, clamando por Dios. Y el Salmo 42, versículos 1 y 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El Salmo 63, 1-3 dice: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. El Salmo 18, 1-2 dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Salmo 16, 2, 5 y 11 dice: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mi bien fuera de ti. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para mí siempre. Salmo 73, 25, 26 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. David entendió que lo único que necesitaba en su vida era Dios. David solo buscaba al Señor de corazón. Su espíritu anhelaba estar conectado con el Espíritu del Señor. Y como seres humanos, como hijos de Dios, como siervos del Altísimo, eso debería ser nuestro anhelo constante. No buscar los aplausos de la gente que nos rodea, sino buscar la sonrisa en el rostro de nuestro Creador. No buscar mover el corazón de las personas que nos miran y que tal vez nos admiran, sino más bien buscar mover el corazón de aquel que nos dio vida y nos dio propósito. No buscar alcanzar las cosas terrenales, sino buscar alcanzar
las cosas celestiales. Es tener un corazón más como el de David y menos como el de Saúl. Más bien, en otras palabras, tener un corazón rendido a Dios y no rendido a las personas. Buscar no solo conocer a Dios, sino tener relación con Él. Porque cuando conectamos con el Señor, vivimos según su voluntad, las bendiciones de Dios estarán con nosotros y nos perseguirán hasta el día que nos presentemos ante la gloria del Dios Altísimo. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, amado celestial, gracias, Papá Dios, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, Dios, que hayan sido tus palabras y no las de un hombre, que hayas sido tú hablando a nuestros corazones, que seas tú, Señor Dios, hablando la vida de todas las personas que puedan ver esto, Señor. Que seas tú confrontándolos y llevándolos a entender que deben de tener sacrificios reales, Señor Dios, en sus vidas. Que deben de buscar honrarte a ti, Señor Dios, glorificarte a ti, amarte, alabarte, exaltarte a ti y no buscar el agrado de las personas, Padre Santo. Que deben de tener, Señor Dios, por eso actitudes de rendimiento absoluto ante ti, Dios, de humillación, de humildad, amado celestial, ante tu majestad. Y no, Señor Dios, por eso buscarle el agrado y los aplausos de las personas. Ayúdalos a entender, Señor Dios, que están haciendo mal y que deben de corregir. Redargúyelos, Espíritu Santo, de pecado y de justicia. Muéstrales qué camino deben de tomar. Muéstrales qué acciones deben de tomar. Muéstrales qué decisiones deben de elegir, Señor Dios. Ayúdales a caminar en rectitud. Ayúdales, Señor Dios, por eso a atesorar tus mandamientos en sus corazones para no pecar contra ellos. Ayúdalos a entender qué es lo que te agrada a ti, Señor Dios, y ayúdalos a tener intimidad real contigo, Padre Santo, que estás en los cielos. Espíritu Santo, llénalos. Espíritu Santo, dales entendimiento, sabiduría, discernimiento y lo necesario para poder glorificarte y agradarte y alegrar tu corazón. Te alabamos, Dios, te glorificamos y te exaltamos, porque tú eres Rey y Señor por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. También, iglesia, queremos agradecerle a todas aquellas personas que Dios ha puesto en su corazón generoso, ofrendar, dar una donación, ayudarnos a seguir extendiendo la palabra de Dios por todas las naciones y ayudar al reino de Dios a compartirse a más almas, más vidas que lo necesitan. Aquí en pantalla estará apareciendo todo lo necesario para que puedas hacer tu transferencia, tu donación a nuestras cuentas de Bancolombia, aquí en Colombia, o si estás en Estados Unidos o en otros países, a nuestra cuenta de Bank of America, nuestro también Zelle y todas aquellas plataformas en donde puedes hacer tu donación y ayudarnos a extender la palabra de Dios a más vidas. Déjame orar cortamente por ti, por tu donación, y Señor Dios Todopoderoso, bendigo la vida de todos aquellos corazones generosos. Gracias por ponerles en su corazón el dar con generosidad. No por obligación, Señor Dios. No porque alguien esté encima de ellos, sino porque tú les has puesto dar con alegría, Señor Dios. Bendícelos, sobreabúndalos, ayúdales a que nunca les falte nada. Y sé tú proveyendo siempre, Señor Dios, para sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia, nos complace tenerlos una vez más acá. Te recuerdo el reto que tenemos, invitar a 2 o una persona a tu casa a ver el servicio todos los domingos, reunidos en un solo lugar, viéndolo desde un mismo lugar, una misma sala, compartiendo después de la prédica, hablando entre ustedes, qué les llamó la atención, qué les habló Dios, cómo pueden seguir entendiendo y compartiendo y nutriéndose con la palabra del Señor y hablándonos por nuestro grupo de WhatsApp para poder estar pendientes de ustedes y de lo que necesitan. De la misma manera, nos vemos el próximo domingo y recuerden que Dios los ama y que nosotros también, y que la gracia de Dios esté con todos ustedes hoy y siempre. Nos vemos el próximo domingo. Un abrazo. Chao, chao. Bendiciones.